Hola, mediante el siguiente video vamos a repasar conceptos básicos de cómo se realiza una configuración electrónica abreviada, cómo se realiza un diagrama de orbital y una estructura de Lewis. Para eso vamos a tomar algunos ejemplos. Entre ellos vamos a trabajar con el elemento berilio, el cual lo tienen ustedes también en su práctica. Entonces tenemos el elemento berilio. Observamos que en la tabla periódica tiene en la parte superior un 4, o sea, 4 electrones vamos a representar. Y buscamos del elemento berilio cuál es el gas noble que le antecede. En este caso sería el elemento helio. Ok, ubicamos el helio. Y el helio tiene en la parte superior un 2. Posteriormente nos fijamos en qué sigue después del helio en la estructura de la configuración electrónica. Después del helio nos ubicamos en el nivel 2, seguiría 2s y luego 2p. Pero el berilio estaría completándose su configuración en 2s, sería 2s, 1, 2. Entonces nos quedaría 2s, 2. El diagrama de orbital estaría representado por 2 electrones. Este es el diagrama de orbital. Esta es la configuración electrónica abreviada, su diagrama de orbital y por último la estructura de Lewis. La estructura de Lewis la vamos a hacer acá abajo, es muy sencillo. Simplemente consiste en colocar, vamos a eliminar esto. Simplemente consiste en colocar alrededor del elemento los electrones que forman parte de su capa de valencia. Recuerden que esta parte de acá se llama capa de valencia, que es el último nivel donde tiene electrones. Y esos dos electrones están apareados porque están juntos en el mismo orbital. Entonces colocamos 2 puntos. Esa sería la representación de su estructura de Lewis. Otro ejemplo que también se trabajó en la práctica es el elemento cloro. Es el caso del cloro. El cloro en la tabla periódica en la parte superior tiene un 17. Entonces por acá tenemos 17 electrones. Nos fijamos cuál es el gas noble. Recuerden que los gases nobles son el grupo 8A, donde está helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ellos son los que nos sirven de referencia para hacer la configuración electrónica abreviada. En el caso del cloro, el gas noble que lo antecede, o sea que está en el periodo anterior, sería el neón. Entonces colocamos acá entre paréntesis cuadrado, neón. El neón en la parte de arriba tiene 10 electrones. Entonces colocamos acá 10. Y construimos la configuración después del neón hasta llegar al cloro. Después del neón pasamos ya al nivel donde está el cloro, sería 3s2. Entonces anotamos 3s2 y luego 3p, 1, 2, 3, 4, 5, 3p5. Ok, esa sería su configuración electrónica abreviada. Recuerden que si sumamos 10 más 2, 12 y 5, 17, coincide perfectamente. El diagrama de orbital quedaría de esta forma. Aquí representamos S y los orbitales de P son 3 y hay 5 electrones, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están representados los 5 electrones, los cuales
ya en la estructura de Lewis lo representamos alrededor del elemento. Estos dos están apareados, entonces colocamos los dos puntos juntos. Estos dos también están apareados, los representamos así. Estos dos también están apareados, entonces son otros dos puntos. Y por último, un electrón desapareado lo colocamos en la parte de abajo. Esos serían dos ejemplos de realizar la configuración abreviada, el diagrama de orbital y la estructura de Lewis. Podríamos realizar otro para que quede la explicación más completa. En este caso podríamos seleccionar tal vez el elemento calcio. Vamos a ver, tenemos el calcio. El calcio tiene en la parte superior 20. Okay, tenemos 20 electrones. Nos fijamos cuál es el gas noble que lo antecede. Nos vamos al periodo anterior. En línea sería el argón. El gas noble que le antecede es el argón. Entonces colocamos acá argón. Y el argón en la parte superior tiene un 18. Ok, entonces tenemos 18 electrones. Y construimos la configuración después del argón. Sería 4s2. Luego sigue después de 4s, si no lo recordamos, alfa nos ayuda, sigue 3d y luego 4p. Sigue 4s2, 3d y 4p. Entonces sería 4s2, pero no hay necesidad de escribir 3d porque ya con 4s completamos los electrones del calcio. Entonces ahí quedaría su configuración electrónica abreviada. Hacemos la prueba, 18 más 2 nos da 20, coincide perfectamente. El diagrama de orbital, solamente tenemos un orbital y dos electrones, y la estructura de Lewis sería simplemente colocar esos dos electrones apareados en un lado del símbolo del elemento. Estamos ahí representando la estructura de Lewis del calcio. También aparece por ahí un tema que tiene que ver con las anomalías. Vamos a revisar, recordándole siempre, ¿verdad?, que la capa de valencia es donde se ubican los electrones del último nivel energético y lo que queda se llama tronco electrónico. Cuando hablamos de anomalías, hablamos de casos especiales. Dice que existen algunos elementos químicos que al construir su configuración se dan cambios que deben respetarse por tratarse de excepción. Entre las anomalías tenemos cobre, cromo, plata, oro, molibdeno y wolframio. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con esas anomalías. En el caso del cobre, repasando, su configuración electrónica sería con argón, en la parte de arriba 18, y lo que esperaríamos es que nos quede 4s2 y 3d9, porque si observamos la tabla periódica, al contar los espacios para llegar al elemento cobre, sería 4s2, 3d, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Eso es lo que esperaríamos haciendo una configuración normal, pero como se trata de una excepción, se da una remoción electrónica de S a D. Entonces la forma correcta de representar esa configuración sería 4S1 y 3D10. Entonces si hacemos el diagrama de orbital, nos quedaría S representado por un electrón y D que tiene 1, 2, 3, 4, 5 orbitales, quedarían todos llenos. 2, 4,
5, 7, 8, 9 y 10. Ese sería el caso del cobre, que es una excepción. En el caso del cromo ocurre exactamente lo mismo. Hay una situación ahí que nos va a dar una configuración diferente. En el caso del cromo nos quedaría de la siguiente forma, con el argón en forma abreviada y 4S2 3D4. Eso es lo que esperaríamos según la tabla periódica. Observando por acá, sabemos que al contar 3D 1, 2, 3, 4, ahí está el cromo. Eso es lo que esperaríamos. Sin embargo, hay una situación particular que en el caso del cromo ocurre igual que en el anterior, igual que en el cobre, se da una remoción de electrones de S a D. Por lo tanto, al final me va a quedar 4S1 y 3D5. Entonces el diagrama de orbital nos quedaría en S solo un electrón y en D 1, 2, 3, 4, 5 orbitales y un electrón en cada uno de ellos. Ese sería el caso del cromo. La misma situación ocurre con la plata, la misma situación ocurre con el oro. Hay remoción electrónica de S a D. Espero que esta explicación les sirva para realizar su práctica. De igual manera, quería ubicarme en un cuadro que está al final. Sé que también van a necesitar que les dé alguna clave, porque muchas veces nos indican, bueno, ¿cómo podemos adivinar por medio de una configuración cuál es el símbolo y cuál es el elemento del que hablamos? Entonces es muy fácil, solamente se hace una sumatoria. Por ejemplo, en este caso tenemos que el helio tiene en la parte superior de la tabla periódica tiene un 2. Entonces, si nosotros sumamos el 2 que tiene el helio en la parte superior más el 1 que aparece acá, si hacemos esa sumatoria, 2 y 1, 3, va a coincidir con el elemento litio, que tiene en la parte superior un 3. Por lo tanto, sería litio el elemento, símbolo Li. En el caso del carbono, es una situación similar. El helio tiene en la parte superior un 2. ¿Okay? Y la configuración dice 2S2, 2P2. Entonces vamos a sumar esos dos que están en la parte de arriba. 2 más 2 más 2 nos va a dar 6. Resulta que el elemento carbono en la tabla periódica tiene en la parte de arriba un 6. Eso nos permite identificar que se trata del carbono. Y así sucesivamente. Lo vamos a hacer con cada uno de los elementos. En el tercer caso, simplemente sumo 5 más 2. Vamos a hacerlo acá en este espacio. 5 más 2 más el 2 que tiene el helio en la parte de arriba. 5, 6, 7, 8, 9. Y nos vamos a la tabla periódica a ubicar quién tiene un 9 en la parte superior. Vamos a ver, el que tiene un 9 es el elemento flúor. Entonces en este caso ya detectamos de quién se trata. Entonces, ¿cuál es el símbolo? El símbolo es F y sería el elemento flúor. Esa era la explicación que me faltaba para que ustedes puedan, por medio de una configuración electrónica, saber cuál es el elemento que está representado. Espero que les ayude en su comprensión de la guía.